Platillos presenta. Resplash presenta. Buenas noches amigos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Mujeres con Valor. El día de hoy vamos a tratar un tema un poquito polémico por las palabras que se van a utilizar aquí, pero esperemos que sea de mucha bendición para ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre Rahab, que fue una prostituta valiente, como muchos lo mencionan, ¿verdad? Y les decía que por eso era un poquito polémico porque hay veces que en las iglesias esa palabra causa mucho revuelo, ¿verdad? En cuestión de decir, no, espérate, es que no digas eso, esto y lo otro. Pero como la palabra de Dios es muy clara y muy precisa. O sea, ahí, de hecho, en la palabra de Dios, en la versión Reina Valera, le dice ramera. Entonces, pues vamos a ver qué podemos aprender. Hay muchas cosas que aprender de Rahab. Voy a dejarle lugar a mi hermana Blanquita y también nos acompaña mi hermanita Paulina. Gracias, buenas noches. Bien, pues Rahab, una prostituta valiente, ese es el tema de este día que le compartimos. Vamos a leer en Josué capítulo 2, versículos del 1 al 6. La enseñanza o lo que vamos a compartir abarca hasta el versículo 22. Pero ahorita de entrada vamos a solo leer los primeros 6 versículos. Y dice de la siguiente manera: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Bien, la Biblia registra la historia de Rahab, de esta mujer que valientemente, como leímos en el pasaje, escondió a 2 espías del pueblo de Israel, 2 hebreos, que habían sido enviados por Josué para reconocer la tierra de Jericó y posteriormente esta fuera tomada por el pueblo de Israel. La mujer de quien hablamos no pertenecía a la realeza. Es importante notar que ella no era de buena familia, no era alguien de buena reputación, no tenía educación, no era nadie de renombre, ella era una gentil. Pero esta mujer la encontramos, pese a todo esta historial de ella, ¿verdad? Todas estas características de esta mujer, lo que podemos encontrar es que ella se encuentra en la galería de los grandes héroes de la fe. Así es. Rahab, la prostituta. Así es. Bueno, decía nuestra hermana Blanquita que como teniendo estas características, siendo una prostituta, cómo ella logró entrar en esa lista. O sea, ¿qué características vamos a ver aquí de Rahab
que la hacen, que menciona en la Biblia, y no nada más en el Antiguo Testamento, sino que después en el libro de los Hechos, en el libro de Santiago, en la carta a Santiago, son muchas las menciones que tiene Rahab, ¿verdad? Así es. Algo que estamos acostumbrando ya a tener ahorita de entrada, ¿verdad? Es el significado del nombre de Rahab. Lo que podemos encontrar quiere decir escándalo, tumulto y arrogancia. Pues en sí, y los que conocemos y tenemos por costumbre leer la Biblia, ¿verdad? Rahab, como lo comentaba nuestra pastora Blanquita, una mujer prostituta, una mujer muy señalada en ese entonces por todo el oficio. Sí, por el oficio que ella tenía, ¿verdad? Comentábamos que ella tenía también un lugar en donde ejercía su profesión, ¿verdad? Que era junto al muro de Jericó. Era un burdel. Así es. Y ahorita estábamos en una plática con el hermano Yosio que también cómo edifica todas esas palabras, o sea, las pláticas con nuestros pastores. Nos decía nuestro pastor Yosio, dice, ella vivía, dice, en la antigüedad se acostumbraba a que prostitutas, burdeles, tabernas, estuvieran en una parte específica en los pueblos, dice. Entonces nosotros ahí dimos en cuenta por eso que Rahab vivía en el muro de Israel, porque era una parte específica en donde estaban todos esos lugares en las que si llegaba una persona extranjera y no tenía parientes en el pueblo, podía llegar a esos lugares a tomar algún descanso o divertirse. Así entonces nos dijo el pastor Yossi, dice, entonces Rahab, dice, se movía en un círculo social, un ambiente muy específico, dice, donde eran muchas tabernas, donde había más prostitutas, dice. Entonces, dice, ella escuchaba a las personas que pasaban, dice, por ahí, y dice, ella escuchaba de muchos lados pláticas sobre otros pueblos, sobre el pueblo de Israel también, que es específicamente lo que vamos a hablar aquí. Y a Rahab se le tiene en esa estima, podría decirse, porque ella hizo algo que o pudo costarle la vida, y que ella tomó ese riesgo, porque escondió a 2 espías mandados por Josué para que checaran cómo era la tierra de Jericó. Y dice que el rey de Jericó se enteró que había espías de Israel, y ella, en lugar de señalarlos que estaban ahí en su casa, traicionarlos, delatarlos, ella prefirió esconderlos. Y decíamos, una de las cosas que Rahab vio enseguida fue que ellos la respetaron. Rahab era una mujer que estaba acostumbrada a que llegaban hombres a su casa con cierto propósito. Claro. Y en esta ocasión no, o sea, los espías respetaron a esa mujer. Ellos de hecho le dijeron, no venimos a perturbar tu paz ni nada, solamente venimos a que nos escondas aquí. Y Rahab lo que hizo fue pasarlos a su casa y los puso en el techo. Dice que ahí que los escondió en unos manojos de lino que tenía. Y cuando los soldados de Jericó llegaron, pues fue lo primero que preguntaron, que en dónde estaba. Y cómo ella tomó esa decisión, ¿verdad? De decir, mentir en ese aspecto a los soldados y decir, no, es que sí vinieron, pero ya se fueron. Alcáncenlos porque se acaban de ir. Y algo que me llama mucho la atención es que después ella sube al tejado y les dice, ya se fueron los soldados, pero yo sé que ustedes vienen porque van a atacar este lugar. Sí, y vio en ellos pues características muy peculiares, que les hacía ver hombres diferentes a los de ahí, y sabía ella que al apoyarlos se hacía parte
de una de las grandes y muchas ya hazañas de Jehová de los ejércitos, del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel. Así es, porque de hecho ella les menciona, no, yo sé y he escuchado todo lo que Jehová ha hecho con ustedes, cómo abrió el Mar Rojo, cómo los liberó de Egipto, que lo que hizo después de que cruzaron el Mar Rojo. Ella sabía todo lo que Jehová había hecho con el pueblo de Israel. Entonces ella en su astucia mundana dice, pues yo de aquí me agarro, o sea, para no perecer junto con el pueblo, porque ella en su corazón tuvo ese conocimiento de Dios, porque en el versículo 11 dice, oyendo esto, todas las cosas que Jehová ha hecho con Israel, le dice a los espías, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, el corazón de Jericó, Así de todo es. el pueblo. Dice, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ella aún no siendo hebrea, no conociendo de Jehová, ella reconocía que Dios era Dios de los cielos y de la tierra. Así es. ¿Verdad? Estamos viendo aquí cómo se cumple lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que por el oír viene la fe, y así después es. ella confiesa con sus propios labios, reconociendo realmente quién es Dios. Qué importante entonces es dar a conocer quién Dios es, lo que ha hecho, porque entonces la gente que escucha depositará su fe en el Dios de los imposibles, en el Dios que hace maravillas, en el Dios que es eterno, y podemos decir muchos atributos de Dios, mucho quién Dios es, ¿verdad? La noche se nos terminaría, pero qué importante es dar a conocer a Dios, esto para despertar la fe en el corazón del hombre hacia Dios. Así es. Y luego, como Rahab en esa astucia dice, yo sé que Jehová viene con ellos y Jehová es un Dios poderoso. Entonces ella desde el principio les dice, ustedes ya van a ganar aquí, porque no hay hombre que se les levante. Entonces ella, reconociendo ese poder de Jehová, ella inmediatamente les dice a los hombres, por cuanto yo tuve misericordia de ustedes y los escondí, y ahora yo quiero que ustedes tengan misericordia de mí. Pero dice, no nada más de mí, o sea, el día que ustedes vengan a atacar, no nada más me vengan a salvar a mí, o sea, procuren que mis papás, mis hermanas, mis hermanos y todo lo que les pertenece sea cuidado, o sea, que a nosotros no nos hagan daño. Y era lo que estábamos mencionando hace ratito, que decíamos, ¿y cómo se cumple aquí la palabra también? El de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es. O sea, Rahab, aunque no se haya declarado esa palabra en ese tiempo, porque es del Nuevo Testamento, en Hechos 16:31, ella creía que Jehová podía redimir no nada más a ella, sino a toda su familia, ¿verdad? Como que ese es el plan de Dios, que Así nadie es. se pierda, Así sino es. que todos procedan al arrepentimiento. Exacto. Y como dices tú, esta palabra de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, el propósito de Dios en el Antiguo Testamento vemos que es eso, salvar al perdido. Así es. Algo que también platicábamos era sobre el currículum, ¿no? En nuestro propio currículum hay quizá cosas que no mencionamos, cosas que ocultamos, Que y nos avergüenzan. y en el Antiguo Testamento era importante realmente ver el linaje, ¿verdad? Así es. De quién desciendes. Y a pesar de eso, vemos también cómo se cumple la palabra, era necesario, porque Jesús se hizo hombre. Era necesario, Así es. o sea, de lo menospreciado, de lo vil, Así es. cómo Dios viene a cambiar todo eso. Y Rahab cómo aprovechó esa oportunidad, ¿verdad? A lo mejor ya también hastiada del estilo de vida que llevaba, ella vio una oportunidad de cambiar, o sea, es un ejemplo exacto. de que realmente tu vida puede cambiar, que puedes dejar vicios, que puedes dejar malos hábitos, malas costumbres, ¿no? Y ser renovada y transformada de parte de Dios. Así es, mencionábamos que como
cómo antes era demasiado importante la genealogía en la familia. Sí. Y de hecho, hay un escrito que aquí traigo, que dice que antes, si algún familiar cometía algo vergonzoso para la familia, pues lo omitían, para que la familia no cayera en vergüenza, porque era parte del linaje de esa familia, ¿verdad? Entonces, dice, la gente acostumbraba a ocultar los episodios oscuros de sus ancestros para que la gente no hablara mal de nadie, pero realmente Jesús tiene una genealogía que está al descubierto para todo el mundo, y de hecho en Mateo nos viene toda la genealogía de Jesús, sí. Y es una lista amplia. Y de hecho hay una cancioncita de un campo de verano que se me quedó muy grabada, que dice que de 14 en 14, primero los 14 y luego los otros 14, sí. viene la genealogía de Jesús, y Rahab es parte de ese linaje de Jesús. Al momento de que Israel decide atacar a Jericó, decíamos, no olvidemos que Rahab vivía en el muro, o sea, en la orilla, prácticamente era la periferia de la ciudad. Así es. Y Dios les da un plan que decíamos medio loco, muchos lo podemos decir así, a los israelitas, que Dios les decía, denle 7 vueltas y los muros van a caer. Entonces los espías, antes de irse de la casa de Rahab, le dicen, toma este listón, este cordón, y amárralo a tu ventana. Y cuando nosotros veamos el listón, vamos a saber que esa es tu casa y que no vamos a tocar nada de lo que esté dentro de tu casa, ni a nadie. Entonces, le digo a las hermanas, le digo, yo me imagino a Rahab viendo por la ventana todo el pueblo de Israel dándole vueltas y diciendo, ¿y estos locos qué están haciendo ahora? ¿Qué plan es este? ¿Qué están diciendo? O sea, es un pueblo al que le tenemos miedo, y se agarran a darle vueltas al muro. O sea, ¿por qué no nos atacan de una vez? Pero no vemos el armamento. Exacto. No. Y le digo a las hermanas, y yo por ejemplo a veces me pongo a pensar y digo, ay Señor, ¿y cómo se hubiera escuchado ese ruido? Porque Jehová les decía, no, van a darle la vuelta al muro 6 veces en silencio. La 7ª vez, al momento de tocar la trompeta, es cuando todos van a dar un grito de victoria y los muros van a derrumbarse. Les digo, ¿cómo se habrá escuchado ese grito? O sea, estruendoso. Wow, o sea, y dicen que al momento del grito, las murallas de Jericó se derrumban, excepto el lugar en el que Rahab estaba con su familia. Así es. Entonces, Dios cómo cumple las promesas. Dios es un Dios que es fiel a lo que dice, ¿verdad? Su promesa nunca se va a devolver, porque si Dios dice, es lo que Dios va a hacer. Lo cumple. Amén. Así es. Y volviendo a lo del currículum, dice que después de la batalla con Jericó, que Dios les entregó esa victoria, se le da la oportunidad a Rahab de acampar cerca del campamento de Israel, y después con el tiempo se van integrando al pueblo de Israel. Y dice aquí que Ruth se casó con un hombre llamado Salmón, y ahí surgió su hijo Boz, y Boz fue esposo de Ruth, y Ruth tuvo a Obed, y Obed tuvo a Isaí tuvo a David, y de ahí se va todo el linaje de Jesús hasta llegar a Jesús. Pero nosotros aquí nos sorprende porque, por ejemplo, dice, a Jesús no le importaba lo que dijeran de su genealogía o de su linaje. Jesús tuvo personas en su familia, en su genealogía, que tuvieron fracasos estrepitosos en sus relaciones interpersonales y en sus relaciones amorosas, ¿verdad? O sea, vemos que Jesús fue hijo de Abraham, que por cobardía entregó a su esposa Sara. Fue hijo de Jacob, quien usurpó la bendición del primogénito. Tramposo. Jesús fue hijo de Lea, la mujer de Jacob, que fue ignorada por su marido. Fue hijo de Judá, que participó con sus hermanos en la venta de José a los egipcios. Jesús fue hijo de Rahab, una prostituta. Fue hijo de David, quien se obsesionó con Betsabé al punto de matar a su esposo para quedarse con ella. Adúltero y asesino. Y fue hijo de Salomón,
que fue seducido por el placer, tuvo muchas esposas paganas y que al final inclinaron su corazón a la idolatría. Entonces Jesús puso su nombre al final de toda esta genealogía, precisamente para terminar con todo eso. O sea, Jesús vino al mundo, se hizo carne, se hizo hombre, para que nosotros, para que Él sintiera más bien todo lo que la humanidad, por lo que la humanidad pasa. Así es. O sea, Dios dice, yo me convierto en hombre y yo puedo ser sensible a lo que una mujer violada siente, a lo que un hijo despreciado siente, a lo que un hijo maltratado siente, una esposa desatendida siente. O sea, Jesús se convirtió en carne precisamente para eso. Y hablábamos de Rahab y le decía yo a las hermanas, ¿ustedes creen que Rahab no haya pasado por alguna violación? Porque en ese ambiente en el que ella se movía era el oficio, vaya, el darle placer a los hombres, y si a veces ella no estaba a lo mejor de humor o dispuesta, pudo haber hombres que la tomaron a la fuerza. O que pudo haber sido eso el inicio, ¿verdad? De su oficio. Entonces, ¿cómo cuando estás en el mundo, hay muchas cosas que pueden desencadenar y te pueden guiar por sendas erróneas, ¿verdad? Torcidas, sí. Así es. Además de ser un ejemplo de fe, es de obra. Y que ella no se quede estancada, ¿verdad?, en palabras huecas. Aquí una frase que yo subrayé que me gustó mucho es: no te centres en los fracasos de tu vida, sino en la victoria de tu fe. Como comentabas, Cari, lo impresionante que se escucha en el pueblo de Israel declarar victoria, o sea, ese grito que hace que los muros caigan. Si lo reflejamos a la vida espiritual, ¿cuáles son tus muros donde tú te sientes protegido? ¿Un buen trabajo? ¿Un buen nivel social? La economía. ¿Cuál es ese muro que estás poniendo, ¿no?, que espiritualmente? Cuando tu alma lo grita, cuando das ese grito de victoria, se derrumba todo. Así es. Pero es también cuando decides cambiar tu vida realmente, cuando escuchas la voz de Dios, cuando Él te redarguye, te confronta y dices, deseo ese cambio. Así y confiesas a Dios como tu Salvador, ¿no? Y tu vida es transformada. O sea, eso es algo maravilloso que podemos ver en la vida de Rahab, cómo Dios la saca del fango donde está y luego la pasa al oro, porque ella se viene a casar con un príncipe. O sea, se cumple de nuevamente la palabra que somos linaje escogido, nación santa, gran sacerdocio. Entonces no nos avergoncemos de nuestro pasado, porque no va a determinar nuestro futuro. No, y ese es el testimonio, ese es realmente lo que impacta a las personas que te conocieron el antes de Cristo y el después de Cristo. Pues así es. Y eso glorifica a Dios, o sea, de dónde Dios nos toma y dónde nos posiciona. Así es. Y yo creo que eso impacta, es lo que también impacta muchas veces a las personas, porque podemos ver, aquí volvemos a mencionar nuestra casa de rescate, porque es una casa de milagros realmente. Amén. De cómo vienen las personas destruidas por el mundo, destruidas por una adicción, por una obsesión, por opresiones que el enemigo pone en ellos, y tú los ves cómo llegan, y al paso del tiempo las maravillas que Dios hace en ellos. O sea, cómo realmente el eslogan de la casa de rescate se cumple, quitando las cadenas del cautivo, porque realmente vienen encadenados en sus adicciones, en sus malos pensamientos, maniatados por el enemigo realmente, y cómo Jesús los hace libres, cómo el poder de Dios transforma realmente sus corazones y sus mentes. Porque una persona puede decir, no, yo cambio cuando yo quiera, yo dejo de fumar cuando yo quiera, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Sí, pero lo haces por tus fuerzas. Y va a llegar un momento que no va a permanecer el cambio, exactamente. O sea, y cuando Dios hace las cosas y que tú lo permites, ¿verdad? Porque Dios nunca va a obligar a nadie a hacer nada, ¿verdad?
cuando tú permites darle a Dios esa oportunidad de entrar en tu vida voluntariamente, y de cambiar las cosas que no están bien en ti, híjole, Dios hace maravillas ahora sí. Sí, y mencionamos cómo viene el hombre, hablando así de manera general, cómo viene el hombre a los pies de Cristo. Viene pues arrastrando una vida deplorable, una vida destrozada, ya viene hasta yo creo que sin una vida. Pero no, pero es importante no olvidar de dónde Dios nos trajo. Por eso mucho se ha comentado tal vez en cuanto a Rahab, ¿por qué ¿por qué siempre recordarla como Rahab la prostituta? Y es que sin duda alguna nosotros no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Como dijo nuestra hermana Paulina, del fango al oro. Entonces no podemos olvidar de dónde Dios nos trajo. A lo mejor el mundo nos va a recordar o nos señalaba como tal vez la prostituta, el borracho, el peleonero, la ultrajada, no sé. Pero Dios acá nos da un nuevo nombre y ahora somos hijos de Dios, como mencionabas, linaje escogido. Ahora me llamo real sacerdocio, ahora me llamo nación santa, y es de dónde Dios nos toma, a dónde Dios nos lleva, y gloria a Dios por la oportunidad que Dios nos da de estudiar la vida de Rahab, porque ahí nos damos cuenta de todo lo que Dios puede hacer y de dónde Dios puede tomar para hacer algo glorioso, ¿verdad? Vemos la genealogía, como lo venías mencionando todo, y de ladrones, de tramposos, de miedosos, de asesinos, todo eso, de ahí viene Jesús. Y luego ya Jesús cambia. Así es. Salvador, Redentor, el alfa y la omega, y gloria a Dios, ¿verdad? Pero es hermoso ver cómo en la vida de Rahab, cómo Dios la redime, Rahab no fue salva por lo que ella hizo, de esconder a estos hombres que sabía bien, como lo hemos venido mencionando, sabía bien que estos hombres eran parte de una victoria más de Jehová de los ejércitos, de las muchas victorias que ella ya había escuchado, y vemos cómo ella los esconde, pero no alcanza salvación. No alcanza salvación por esa obra, por ese hecho, sino por el hecho de ella haber depositado su fe en Dios. Hay un versículo donde dice que Dios es Dios del cielo y de la tierra, ¿verdad? Así es, en el 11. En el 11, lo que habías mencionado. Dice, porque nuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Amén. Entonces ella reconoció esto. Y entonces dice la palabra de Dios que a ella le fue tomado por justicia, ¿verdad? Así es. Y como dice que por fe y por obediencia, porque también los espías le dijeron, nosotros vamos a cumplir lo que tú nos pides, pero si tú dices o mencionas sobre lo que hicimos aquí, ya no vamos a cumplir esa palabra. Entonces ella obedeció. Te pierdes la bendición. Exactamente. Y como a veces la murmuración, el chisme a veces termina con una bendición. O sea, porque si Rahab hubiera dicho a la vecina o a la comadre, oye, ¿sabes qué? Yo escondía a los espías, le daban cuello a toda su familia, o sea, literalmente. Entonces, ¿cómo el apartar nuestros labios del chisme, de la murmuración, es de bendición para nosotros? El obedecer las indicaciones que Dios nos da en su palabra siempre va a traer bendición. Así siempre. Es. Claro que sí, algunos de los versículos que queremos compartir, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17 nos dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vemos la reflexión también del alfarero, ¿verdad? Cuando que está creando un vaso, un jarro y
y no le queda bien, ya le quedó chueco, desperfecto, pues vuelve otra vez a trabajar ese barro, ¿no? O a quebrarlo, a deshacerlo. Y es realmente el proceso que Dios viene a hacer con nosotros, con la humanidad, ¿verdad? A hacernos de nuevo. Hacernos de porque nuevo. Porque el mundo, sus placeres, los pecados, toda todo lo que ofrece ha venido a malformar nuestra vida, a distorsionar realmente lo que Dios creó en un principio, ¿verdad? Pero gloria a Dios, ¿verdad? Porque en Cristo somos hechos nuevos. Él es nuestro alfarero, nosotros el barro, y Él va a dar la forma que Él quiera, que le honre a Él, pasos de honra para Él. Así es. Y yo recuerdo, por ejemplo, que antiguamente el oficio se traspasaba a los hijos. Así es. ¿Verdad? Así como Jesús, que su padre era carpintero, él también iba a ser carpintero. Entonces, Rahab tal vez venía de un oficio heredado por su mamá, tal vez. Entonces, ¿cómo Dios viene a romper también esas maldiciones generacionales? O sea, cómo Dios viene a romper todos esos paradigmas de que es que si mi mamá fue prostituta, yo también lo voy a hacer. Es que si mi mamá fue una mujer maltratada, yo también lo voy a hacer. Si mi mamá fue una mujer madre soltera, exacto, yo también lo voy a hacer. Entonces Dios te dice, a ver, yo vengo y firmo con mi sangre tu vida. Yo vengo y te salvo, o sea, yo vengo y le firmo al diablo que tú me perteneces. O sea, con eso digo, estamos más que comprados para Jesús, ¿verdad? Y Él viene precisamente a romper todo eso, a decir, yo vengo a quebrar la maldición de tu pasado para bendecir tu futuro. O sea, el único que puede bendecir nuestro futuro es Cristo, porque muchas veces crecemos con las ideas de que es que si mi mamá o mis papás fueron así, yo también voy a ser así. Y no, o sea, Jesucristo tiene para nosotros vida nueva, o sea, un nuevo comienzo para nosotros. Entonces, yo creo que igual este programa va a traspasar a muchas fronteras y a muchos lugares. Y si tú estás pasando por alguna situación en la que estás viviendo de la prostitución, de vender tu cuerpo, y va a llegar un momento en el que quieres renovar tu vida, o si tienes hijos, piensa muy bien en lo que tus hijos van a ser en un futuro. Y el único futuro, la única persona que puede sacarte de esos lugares, de esos oficios, como se dice, es Jesucristo. Tal vez dices, no puedo porque me tienen amenazada, no puedo porque es lo único que sé hacer, pero Cristo te da nuevas esperanzas. Hay trabajos, como si se puede decir así, que yo creo que tienen un poco más de presión en cuestión de estar amenazados, que son las personas que andan con el crimen organizado. Y nosotros aquí en Casa de Rescate tenemos un testimonio muy fuerte de personas que han estado en crimen organizado y cansados de esa vida, deciden pedirle a Dios que realmente cambie su futuro, por sus hijos también. Y Dios les ha dado la victoria en ese aspecto. Seguramente Rahab ya estaba cansada de una vida así. Seguramente vio en esa visita a su casa de estos 2 espías hebreos la oportunidad para salir de esa vida. Y es que solamente en Dios tenemos la esperanza, la oportunidad de que nuestra vida cambie. Por nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Tal vez haremos intentos, pero serán fallidos porque solamente durarán por un tiempo. Pero luego volveremos a nuestra mala y vana manera de vivir, porque necesitamos ser liberados. Necesitamos que sea Dios quien rompa todas esas ataduras de maldad
de las cuales ya muchos están cansados. Tal vez no sepas cómo hacerlo, entrega tu vida a Cristo. Así es. Él lo sabe hacer. Tal vez tú no sepas cómo hacerlo, Él sí sabe cómo hacerlo, sabe cómo liberarte, sabe cómo darte una nueva esperanza, sabe cómo dar una mejor vida, una mejor calidad de vida para ti y para los tuyos. Así es. No hay pecado tan grande que no lo pueda cubrir el amor de Cristo, ¿verdad? Amén. Así es. Porque Él lo declara en su palabra, que toma todos nuestros pecados y los echa al fondo de la mar y jamás te los vuelve a recordar. Así es. Así, yo creo que una de las maravillas que podemos decir de Jesucristo es que Él nos adopta como sus hijos con tanto amor, que, como dice la hermana Paulina, nunca te vuelve a recordar tu pasado y no te reclama nada. O sea, Él no te exige nada para ser hijo suyo. O sea, solamente te dice, entrégame, hijo mío, tu corazón. Así Es lo único que te pide, o sea, entregar nuestro corazón a Dios, y Él va a obrar en todos los aspectos de nuestras vidas. Si tú dices, no, pues yo no estoy pasando por eso, mi situación es diferente, cualquiera que sea tu situación, Dios siempre tiene la solución para eso. Nosotros como mujeres, aquí tú nos ves al frente y tal vez digas, no, pues esas hermanas porque nunca han pasado algo difícil en su vida, o porque Dios siempre los ha tratado bien, o cualquier cosa que tú puedas decirnos. Pero si realmente nos conocieras cara a cara, si tuviéramos oportunidad de explicar todo lo que hemos pasado en esta vida, yo creo que te sorprenderías, porque yo ahorita, por ejemplo, estaba muy sorprendida con mi hermana Blanquita y decimos, wow, o sea, ahora sí, como se dice, caras vemos, testimonios no sabemos. Porque si ahorita, decía la hermana Blanquita, tuvimos una interna que no podía tener hijos y se estaba amargando, y la veían a ella y ella siempre anda feliz, y la ves tú y siempre anda de arriba para abajo y predicando de Cristo, etcétera, etcétera. Y la hermana Blanquita decía, es que es el gozo que Dios te da. Así es. O sea, Dios llena, yo creo que todos esos aspectos, y a veces uno dice, es que si yo no tengo hijos, no voy a ser feliz, o no me veo realizada en esta vida. Pero realmente, o plena. Exactamente, quien te da esa plenitud precisamente es Cristo. Así es. Y sí, para alguien puede ser triste, lamentable, no ver en su vida sueños realizados que ves que en otra persona se ha realizado. Y eso puede causar frustración, pero cuando Dios llena todo en ti, entonces encuentras verdaderamente en Dios la plenitud, que dices, mi felicidad, mi gozo no depende de lo circunstancial o de esas grandes bendiciones, por ejemplo, el tener hijos, el tener un esposo contigo, pero Dios lo llena todo. Entonces dices tú, gracias, Señor, porque tú no te equivocas, porque tú eres perfecto. Y cuando entendemos que hay planes y hay propósitos de Dios, y que nuestro gozo no va a depender de bendiciones o de lo que pudiera ser justo de la vida que te dé, o justo que recibas esto de la vida, sino que dependa de Dios, entonces tu corazón es un corazón alegre, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Entonces nos sentimos gozosos, nos sentimos fortalecidos. No hay hijos, está Cristo. Amén. Y Él lo llena todo. Los sobrinos. Los sobrinos que son mis hijos. Así es. Así es. Entonces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios hace cosas así hermosas, ¿verdad? Que no nos van a marcar, ¿verdad? Ay, la que no tiene hijos, o la desamparada. No, es la hija de Dios. Amén. Que Dios en ella lo llena todo. Y gloria a Dios. Así es. Amén, gloria a Dios. Algo que Jesús nos dijo en Mateo 17:20, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará,
y nada os será imposible. Así O es. sea, Amén. un grano de mostaza es algo tan pequeño. O sea, realmente Dios no te está pidiendo un gran esfuerzo. Simplemente, como lo hizo Rahab, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y como yo lo comento en intercesión, con uno que se levante en la familia, como lo hizo Rahab. Así es. Vino a ser salva toda su Toda su familia, ¿verdad? familia, Y exactamente. así Dios es lo que te está hablando hoy a tu vida, que si tú le crees y lo confiesas con tu boca quién es Dios, y le entregas y te rindes a Él tu vida, porque créeme que Dios, todo lo que tú has vivido, Él lo ha escrito en su libro, en el libro de la vida. No hay nada que a ti no te haya pasado que Dios no sepa, ¿no? No falta nada. Pero eso es para lograr el propósito que Él tiene para ti. Tiene que prepararte, Así tiene que es. capacitarte, adiestrarte. Y Dios no te quiere estancado, Dios no te quiere frustrado, esclavizado, con algo que no se logró. Él quiere ver realmente tu tenacidad y darte esa capacidad cuando llegue el momento en que te llegue el propósito de Dios Así a tu es. vida, ¿verdad? Así es. Sí, el propósito de Dios siempre se cumple. O sea, a veces que andemos de cabezones por otros lados, ¿verdad? Que tomemos malas decisiones, Sí. lo único que hacemos es Alargar. postergarlo como Moisés, ¿verdad? Después Así. de 80 años, a los 80 años ya vino a cumplir el propósito de Dios. A salvar a Egipto, a Israel de Egipto. Pues bueno, así también así somos nosotros, que a veces por nuestra mala cabeza, que queremos a veces hacer nuestra voluntad y no la de Dios, ¿verdad? Postergamos esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero como también la obediencia es un aspecto bien importante. O sea, el que tú seas obediente a la palabra de Dios te va a traer bendición siempre. Así es. Porque vemos también cómo el pueblo de Israel desobedeció y en lugar de llegar más pronto a la tierra prometida, duraron 40 años en el desierto, y dice la palabra que ninguna de las personas que estuvieron en el desierto pisaron la tierra prometida. O sea, fueron las generaciones posteriores las que entraron a la tierra Tuvo que prometida. haber una limpieza, ¿no? Así De parte es. de Dios. Y a veces eso pasa también con nosotros. Dios te dice, ya te prometí esto, te lo voy a dar. Por ejemplo, a mí, que a mí me había dicho que me iba a dar hijos, pero también por cabezones, ahí estamos, yéndonos para otro lado. Y Dios dice, te voy a limpiar como el trigo con la cizaña. O sea, voy a separar lo que no es para ti y te voy a purificar. Y como, Karin, en el testimonio tuyo de Gus, cuando Dios vuelve a unirlos, entonces ahí está la bendición. Es que tal vez Dios les hizo ver, es que así los quería unidos, Así y ahí es. va a estar la bendición. Pero como dices tú, de repente el desviarte, pues se desvía la bendición también, Así se tarda es. en alcanzar. Y usted no dude, o sea, todo aquel que nos está viendo, no dude que Dios tiene un propósito para usted. La clave aquí es preguntarle a Dios, ¿qué propósito tienes para mí? ¿Qué es Como lo que tuvo tú para quieres? Rahab, ¿verdad? Exactamente. Y su familia. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero hay veces que no nos gusta lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? O decimos, es que me da vergüenza, es que me da miedo, es que no sé qué va a pasar, es que no sé qué es, no sé qué lo otro. O sea, usted haga lo que Jesús, o sea, ¿usted cree que Jesús no lo señalaba? De que, vienen del linaje de David. Uy, si supiera lo que hizo sus antepasados, su tataranieto, no andaría tan contento, o esto y lo otro. A Jesús eso no le importaba. O sea, Jesús venía enfocado en lo que el Padre le había puesto, en el propósito que el Padre había puesto en él. Jesús no le importó las habladurías, no le dio valor a los chismes que tal vez corrían alrededor de él, y él dijo, yo he enfocado mi vista en mi propósito. Jehová, mi propósito, y así fue como lo cumplió. O sea, porque nosotros a veces nuestro oído se va con el que es que ¿qué van a decir? Y dejamos de hacer las cosas. Entonces Dios te dice, ¿qué te dije yo que hicieras? O sea, no le hagas caso a la vecina, no le hagas caso a la envidiosa, no le hagas caso a la comadre, o sea, hazme caso a mí.
fue lo que hizo Rahab, ¿verdad? Ella no le hizo caso a tal vez el temor de ser aprendida, ¿verdad? Juntamente con estos espías, juntamente con su familia, que hubiera represalias, ¿verdad?, en contra de ella por esconder estos hombres hebreos en su casa. Ella no tuvo temor de eso. Ella no escuchó esas voces que pudieran producir temor en su corazón, ¿verdad? Y de alguna manera y definitivamente no alcanzar la bendición tanto para ella de redención como para los suyos. Y eso es lo que podemos hacer hincapié esta noche en cuanto a Rahab. Rahab fue una mujer que tuvo fe en Dios por lo que ella escuchó, por lo que ella fue testiga, ¿verdad? Ella vio lo que ella escuchaba, lo que se hablaba de Dios. Ella fue valiente en guardar ahí, en proteger, ¿verdad?, a estos hombres hebreos, pero también a la vez proteger el propósito de Dios de tomar esta ciudad, Jericó. Y vemos en ella que esa fe que ella tuvo la hizo a ella una mujer valiente. Y es que tenemos que ser valientes, mujeres, tener fe en Dios. Dice la Biblia que el reino de los cielos se resiste, se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Y como mujeres podemos mostrar nuestra valentía teniendo fe en Dios. Amén. Tal vez tu hogar esté destruido, tal vez no sabes qué hacer con tus hijos, tal vez no sabes qué hacer con tu esposo, algún familiar en tu casa está pasando por situaciones difíciles. Y te hemos venido hablando del Cristo que cambia, del Cristo que transforma, del Cristo como el alfarero que hace nuevas todas las cosas, que si uno está en Cristo es nueva criatura. Te hemos venido hablando de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay redención, hay esperanza, hay una nueva vida, hay un propósito que cumplir divino para tu vida a través de Cristo. Te hemos viniendo diciendo estas cosas, hemos venido diciéndote esto. Necesitas ser valiente, tener fe en lo que, creer en lo que te estamos compartiendo, porque esto es lo que la palabra de Dios nos muestra y por lo que nosotras en experiencia hemos saboreado, ¿verdad? La bendición de Dios, la salvación de Dios para nuestra familia, la solución a los problemas, también el saber que aunque somos vulnerables, como lo mencionabas, Cari, hace un momento, pasamos por luchas, también tenemos problemas. Usted nos ve aquí impartiéndole fe, impartiéndole gozo, alentándole a buscar a Dios. Pero también pasamos por luchas, también pasamos por pruebas, también sufrimos penalidades, tenemos pérdida de algún familiar en nuestra casa, sufrimos dolores, todo. Pero ¿sabe qué? La diferencia en todo eso, que tal vez usted diga, pues pasan lo mismo que nosotros, viven lo mismo que nosotros, son igual de vulnerables que nosotros. La diferencia es que Dios está con nosotros. Amén. Él pelea nuestras batallas, Él nos ayuda, Él nos da fuerzas cuando no tenemos ninguna. Entonces aquí la diferencia es Cristo, y es al que te estamos nosotros invitando a que tú lo proclames como Rahab, como el Señor del cielo, de la tierra, como Señor de tu vida. Sé valiente en aceptar a Cristo, en darle a Cristo el gobierno de tu vida, las riendas de tu vida. Él no comete fallas, Él no comete equívocos, no comete errores, Él todo lo hace bien, lo hace perfecto. Y es al que te estamos invitando, que tú seas valiente, que seas valiente por tu vida, que seas valiente por la vida de los tuyos, que seas valiente confesando a Dios en tu vida, dejando que Jesús sea el Señor de tu vida. Sé valiente como Rahab, siendo una mujer de fe. Así es. Y ya para concluir, podemos aprender que en esta historia que ninguna persona es insignificante para Jehová. No.
Para Dios todos somos importantes. Y con Rahab, Él nos muestra que Él ve nuestros corazones, que aún en una pequeñita chispa de fe, como nos mencionaba la hermanita Paulina, Él lo ve, porque por la fe de ella actuó. O sea, ella no nada más dijo, no, yo sí creo en Dios, pero no hizo nada. O sea, ella dijo, yo creo y obedeció. Y yo hago. O sea, ella actuó escondiendo a estos espías. Y ella después la mencionan en Santiago, dice, por sus obras ella fue justificada, pero no nada más por las obras, sino por la fe que ella tuvo. O sea, por la fe y la obra que ella hizo fue justificada, y por eso tiene un lugar en la palabra de Dios. Así es, como decíamos al principio, tiene un lugar en esa, la encontramos en esa galería de grandes héroes de la Amén. fe. Así es. Algo que comentábamos y platicábamos también fuera de cámara, cómo Rahab fue justificada por obras. Yo tuve la experiencia en personas que se me acercaban y me preguntaban, yo sé que estoy haciendo mal, pero también beneficio a quien lo necesita, ¿no? También me involucro en ayudar al necesitado. Me preguntaban, ¿tengo el pase de entrada al cielo? Y yo, pues no, porque comentaba nuestra pastora Blanquita, ¿verdad?, que las obras sin fe vienen a ser delante de Dios como trapos de inmundicia. Primeramente tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón para que realmente eso sea agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad, pastora? Así es. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Y nuestras obras sin la fe en Cristo no tienen validez, no tienen peso, pues realmente vienen quedando huecas. Así es. O sea, es hueco lo que nosotros podemos hacer sin Cristo. Es necesario tener nuestra fe en Cristo, depositar en Cristo nuestra fe. Entonces nuestras obras van a venir a ser obras que honren a Dios, ¿verdad? Va a ser como ofrenda de olor fragante para Dios lo que nosotros hacemos. Entonces Dios lo tomará muy en cuenta, porque vamos a ser movidas por la fe, que ahora obramos o actuamos de esta y otra manera que glorifican a Dios. Amén. Y bueno, hermanos, esperemos que este programa haya sido de bendición para ustedes. Lo fue para nosotros. De hecho, tuvimos una platiquita muy bonita y muy edificante sobre este tema de Rahab. Y yo los quiero invitar, si usted está pasando por alguna situación difícil, que usted diga, bueno, pues es que yo no sé cómo salir de esta situación o no le encuentro la salida, puede venir aquí a Casa de Rescate. Aquí se le va a atender, aquí se le va a administrar con la palabra. Así es. Dios siempre tiene algo que decirnos, y en cuestión de administración, de ayuda y de apoyo, aquí Casa de Rescate siempre hay. Era lo que comentábamos, Cari, ¿verdad? De siempre acercarse a una persona